Bienvenidos todos y todas al curso de competencia lectora ABA, apoyo virtual para la admisión Universidad de Antioquia. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré orientando en el contenido de morfología. Esta es la semana número 2. Bien, morfología entonces lo define la Real Academia Española como el arte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos. ¿Qué quiere decir? Podríamos imaginarnos todo esto de la morfología, o más bien de la palabra, como esos jueguitos de fichitas de Lego. Bien, si lo imaginamos así, podemos hablar que hay una construcción y podemos compararlo entonces más fácil con cualquier muñequito que vamos a hacer con estas fichitas. Bien, miremos entonces que la palabra está compuesta por primero algo que se llama fonema. Profe, pero fonema viene de fono y si yo estoy escribiendo pues no estoy produciendo un sonido. Bueno, pero lo estamos representando. Entonces, ¿cómo están compuestas las palabras? Por fonemas, morfemas, lexemas. Bien, entonces el fonema es esa letrica, sea consonante o vocal, y la podemos representar así. Bien, esa es la unidad mínima. Luego vamos a ver que esta unidad mínima la podemos combinar con otras unidades, por ejemplo, la C con la A, con la S, con la A, es decir, podemos unir varios fonemas y formar una palabra, en este caso, casa. Digamos que nosotros queremos cambiar una piecita de ese muñequito llamado casa, bueno, o de esa casita. Le queremos cambiar cualquier piecita, la podemos retirar y resulta que cuando quitamos esa pieza y ponemos otra, la figura se convierte en algo totalmente distinta. Ese es el caso, por ejemplo, casa y cama. Nada más tuve que cambiar este fonema. ¿Listo? Vamos a ver entonces que las unidades se pueden unir. ¿Y qué pasa cuando esas unidades se unen y tienen significado? Porque esta es la unidad mínima. Pero si yo digo o s o r, uno dice, bueno, ¿qué significado tiene? No tiene ningún significado como tal. Resulta que hay algo llamado los monemas. Y entonces esos monemas decimos, bueno, monemas, eso viene de mono, mono es uno. Entonces decimos que esas son las unidades que tienen significados. Ya dijimos que esas letricas, ya sea consonante o vocal, que también las llamamos fonema, pues así solitas no tienen mucho significado, ¿cierto? Pero si las unimos, podemos crear un significado, es decir, morfemas con significado. Podemos dividir entonces los monemas, a ver si por aquí, sí, monemas, y podemos dividirlo en lexema, o también llamado raíz, y los morfemas. Y entonces decimos, entonces cuando ya están junticos quiere decir que hay un significado. Claro, chicos, cuando hablamos de la raíz de una palabra, estamos diciendo ese lexema, esa partecita de la palabra que tiene significado y que constituye la base invariable. La base invariable, ¿cierto? Entonces unimos muchas piecitas de Lego y decimos, con esta piecita ya tengo el cuadradito de la casa, ¿cierto? Pero resulta que ese cuadradito de la casa tenemos que agregarle otras cositas, ¿cierto? Las ventanas, las puertas, que le dan como un sentido más amplio a lo que llamamos casa, ¿sí? Ok, entonces, hay una parte inamovible llamado raíz o lexema. Y hay otras partecitas que son las otras piecitas que le podemos unir a esa palabra o esa palabrita que tiene su significado, o a ese fragmento que tiene su significado, y las llamamos morfemas. Bien, entonces, vamos a ver. Esa es la raíz. Niño, vamos a decir niño, niña, niñito, niñote, ¿sí? Esta es la raíz. Esta raíz entonces se llama lexema.
Bien, vemos obviamente que esta raíz o este lexema está conformada por ¿qué? Si lo separamos así, serían ¿qué? Sería entonces fonemas. Bien, tenemos este lexema, niña, es la base inamovible que tiene significado. Cuando yo digo niña, este morfema, ¿qué le da? Como un matiz. ¿Cuál matiz? Es del género. Si le digo niño, este morfema, ¿qué me da? ¿Cuál matiz? El género masculino. Cuando, por ejemplo, me dicen, profe, ¿qué pasa con esas palabras que yo ya sé cuál es la raíz de la palabra, pero adelante tiene otro morfema u otro fonema, que en este caso se convierte en morfema? Pues sencillo, a eso le llamamos prefijo, es decir, morfema prefijo. O le podemos decir morfema 1, lexema y morfema 2. Bien, entonces yo puedo decir aniñado. Es que este chico es como aniñado. Podemos decirlo en el habla, bueno, en nuestras continuas conversaciones utilizamos ese término. ¿Sí? O podemos decir, oiga, niñito, no haga eso. Miren, hay unos morfemas que tienen también su significado. ¿Cómo son los diminutivos, chicos? Casita, niñito, tacita, correíta. Y entonces yo digo, claro, el morfema que le da ese diminutivo, ¿cuál es? Ito, ita, cito, cita, pobrecito, pobrecita, ¿cierto? También puedo decir, uy, qué niñote. Podríamos decirlo en diferentes contextos, qué niñote, qué niño tan grande, o qué niñote, qué hombre tan bonito. Bien, es un sinónimo contextual, eso ya lo vimos en la sesión pasada. Bien, vamos a ver que muchas palabras tienen su raíz y le podemos poner varios morfemas. Por ejemplo, árbol sería la raíz, o sea, el lexema o raíz, ¿cierto? ¿Qué podríamos formar con árbol? Arbolito. Bueno, no voy a poner aquí este arbolito así. Voy a borrar esto aquí. Muy bien. Sino que lo voy a poner como lo que es. Un morfema. Arbolito. ¿Qué más? Arboleda. ¿Sí? Entonces miren que le voy cambiando el matiz. A ver, otra. Miremos la palabra pez. Pez es un morfema, es un lexema, es una raíz. Bien, como tal. Yo puedo decir, y quiero que pongan mucho cuidado aquí porque hay una regla morfológica respecto a las raíces o lexemas que tienen Z. Cuando lo ponemos plural, la Z se transforma en C. Miremos. Pez. Vamos a decir pececito. P. Y entonces, claro, yo no puedo poner acá la Z. No, porque voy a pluralizar. ¿Sí? Pececito. Vamos a decir, por ejemplo, peces. ¿Sí? Miren, resulta que la palabra mozo viene por allá del latín y mozo no era como joven, no, sino que mozo era corto. Y entonces resulta que en esa época los jóvenes llevaban el cabello muy corto. Y entonces decían, ese es un mozo, es un mozo, es un hombre con cabello corto. Entonces se siguió diciendo mozo, el mozo. Y entonces resulta que yo puedo decir que mozo, ya con el tiempo, el significado como tal de esta raíz es joven, aunque ya sabemos cuál es el origen. Pero decimos, profe, pero es que esa O es un morfema de género. Yo puedo decir tranquilamente moza.
Muy bien, claro, jovencita. Ahora, digamos, cuando hay gente que, las abuelas sobre todo, "Ay, en mis años mozos", o sea, en mis años de juventud. ¿Cuál es la raíz entonces de esta palabra? Sería mos, hasta la Z. Si yo voy a decir en mi mocedad, o sea, en mi juventud, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Si yo pongo por acá entonces voy a decir mozo, pero no, como voy a dar un derivado de esa palabra, entonces la cambio por la C, mocedad. ¿Sí? Cuando alguien es muy juvenil o muy infantil, bueno, cuando es infantil se dice pueril, pero cuando es muy juvenil podemos decir que mocedad, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, puedo decir mozo, mocedad, moceril, que alguien es moceril, es decir, que es medio, tiene como un aire de juventud. Bien, esa es una de las reglas importantes dentro de la morfología. Profe, ¿cómo identificamos la raíz? Fácil, chicos, sobre todo en el español, y cuando vamos a presentar el examen de admisión, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la raíz de esta palabra? Cojamos esa palabra, digamos, ¿cómo la matizo? Continuación, continuidad, contingencia, cont, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos coger esa palabra y darle varios matices y con ello varios significados, es decir, agregar otros morfemas que transformen ese significado, entonces nosotros decimos, claro, hasta aquí llega esa raíz. Ese es un truquito. Entonces es importante estudiar la morfología. ¿Por qué? Porque a veces cuando conocemos las raíces de las palabras, bueno, yo diría que muchas veces, o la mayoría de veces, cuando conocemos la raíz de la palabra, podemos identificar más fácil los significados, es decir, la semántica. Este pedacito, esta palabra, entra dentro del campo semántico ¿de qué? Claro, si yo ya identifico la raíz, si me dice pececito, esto pertenece a la semántica de pez, pescado, pecesuelo, pececito, y otros dirán pensamiento. Uno dice pensamiento, pues sí tiene el P, pero no, la raíz real, la raíz de estos es pez. Entonces, claro, te regresas y ya más o menos calculas el significado, la semántica, el campo semántico, el campo del significado. Bien, eso ha sido todo por esta sesión. Los espero en una próxima oportunidad.